Había en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No solo era próspero, sino que también era un esposo fiel, un padre dedicado y un siervo generoso. Su corazón nunca se dejó tocar por la arrogancia, pues entendía que todo lo que tenía provenía del Altísimo. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, quienes eran para el motivo de gozo y de unidad. Sus riquezas eran enormes: 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos. Entre todos los hombres del oriente, Job era el más grande. Sus hijos acostumbraban a reunirse para celebrar banquetes en casa de cada uno, y siempre invitaban a sus hermanas. Después de cada fiesta, Job madrugaba para ofrecer sacrificios a Dios en nombre de todos ellos, pues decía en su corazón: quizás mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. De esa manera, Job mostraba una fe vigilante y una preocupación constante por la vida espiritual de su familia. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces el Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás replicó: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que tiene? Lo has bendecido en gran manera, y sus bienes se han multiplicado. Pero extiende tu mano, quítale todo lo que posee, y verás cómo te maldice en tu misma presencia. El Señor respondió: mira, todo lo que tiene está en tu poder, solo no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia de Dios. Un día, mientras los hijos de Job estaban celebrando y bebiendo vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero y le dijo a Job: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca, y de repente atacaron los sabeos, se los llevaron, y a los siervos los mataron a filo de espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Aún estaba hablando este mensajero cuando llegó otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los siervos, y los consumió. Solo yo escapé para darte la noticia. Mientras hablaba este segundo, llegó un tercero y dijo: los caldeos formaron 3 escuadrones, atacaron tus camellos y se los llevaron, mataron a tus siervos a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Y mientras este hablaba todavía, vino otro más y dijo con el rostro desencajado: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y de repente un viento recio vino del desierto, azotó la casa y se derrumbó sobre los jóvenes, y murieron todos. Solo yo escapé para traerte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza, y postrándose en tierra adoró diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero Satanás no quedó satisfecho. Volvió a presentarse ante Dios y el Señor le preguntó de nuevo: ¿has considerado a mi siervo Job? Aún conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo afligiera sin razón. Y Satanás respondió: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su carne y sus huesos, y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió y afligió a Job con llagas malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó un pedazo de tiesto para rascarse mientras estaba sentado en medio de cenizas. Entonces su esposa le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió: como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Pronto llegaron 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Lloraron en voz alta, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, sin hablar palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En medio de la discusión, Job seguía clamando: oh, si mis palabras se escribieran, si se escribieran en un libro,
si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Así manifestaba que su inocencia y su dolor eran tan profundos, que deseaba que quedaran registrados para la eternidad. Sus amigos, en vez de consolar, insistían en que debía existir pecado oculto. Pero Job defendía su rectitud y lloraba porque Dios guardaba silencio. Entonces apareció un joven llamado Eliú, que había escuchado todo el diálogo en silencio. Ardía en su interior porque los amigos no habían sabido responder, y porque Job, en su angustia, justificaba más su propia inocencia que la justicia de Dios. Eliú dijo: no es correcto que digas que Dios es injusto. Dios habla de muchas maneras, aunque el hombre no lo entienda. Él corrige, advierte y salva al hombre de caer en la fosa. El Todopoderoso es grande en poder y no desprecia a nadie. Eliú preparaba el camino para la voz de Dios. Entonces, en medio de un torbellino, Dios mismo respondió a Job. El Señor le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dios no le explicó el porqué de su sufrimiento, sino que lo confrontó con su grandeza y soberanía. ¿Acaso mandaste tú a la mañana en tus días? ¿Has visto los depósitos de la nieve y del granizo que guardo para tiempos de angustia? ¿Quién abrió cauce al turbión y camino a los relámpagos? Caza el león su presa por ti, y sacia los leoncillos cuando están echados en sus guaridas. Dios llevó a Job a contemplar el misterio de la creación, mostrándole que el hombre no puede abarcar ni comprender la sabiduría divina. Job se sintió pequeño, sin palabras ante la majestad del Señor. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? Adórnate ahora de majestad y alteza, y vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Job respondió con humildad: he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoció su pequeñez y la grandeza de Dios. Su dolor no desapareció de inmediato, pero su corazón encontró paz en la revelación divina. Cuando Dios terminó de hablar, se volvió a los tres amigos de Job. El Señor dijo a Elifaz, Bildad y Zofar: mi ira se ha encendido contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Tomad 7 becerros y 7 carneros, ide a mi siervo Job y ofreced el holocausto por vosotros. Y Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Así, aquellos que habían acusado a Job tuvieron que humillarse y pedirle que intercediera por ellos. Job, a pesar de todo el dolor recibido de parte de sus amigos, no guardó rencor. Los perdonó y oró por ellos. En ese momento, Dios restauró la vida de Job. La Escritura dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El que había perdido todo, ahora fue bendecido con el doble de lo que tenía antes. Vinieron a su casa sus hermanos, hermanas y conocidos, y comieron con él en banquete. Todos se condolieron y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de oro y un anillo de oro. Dios bendijo los últimos años de Job más que los primeros. Tenía ahora 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Lo que parecía destrucción total, Dios lo transformó en abundancia y honra. Job volvió a tener una familia numerosa. Nacieron 7 hijos y 3 hijas. A sus hijas puso nombres hermosos: Gemima, Fesia y Keren-Apuk. Se decía que no había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos, algo poco común en aquellos tiempos. Era la señal de que la restauración de Job no era solo material, sino también familiar y espiritual. Job vivió después de esto 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Finalmente murió,
anciano y lleno de días. Su vida fue testimonio de que el dolor puede ser profundo, pero que la fidelidad y la esperanza en Dios siempre tienen recompensa. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento no siempre es castigo, que el hombre no alcanza a comprender los caminos de Dios, y que aún en medio de la prueba podemos decir con fe: yo sé que mi Redentor vive. Sus hijos acostumbraban a reunirse para celebrar banquetes en casa.